En 1950 la obesidad era casi inexistente. Hoy es un problema, una pandemia global. ¿Qué pasó en esas 7 décadas para que nuestros cuerpos cambiaran tanto? La respuesta no está solo en lo que comemos, sino en la economía, la política y las crisis que moldearon nuestras vidas. Hoy vamos a viajar por más de 7 décadas de historia para entender por qué esta curva, la del peso corporal, no ha dejado de subir en casi todo el planeta. La obesidad es un espejo que nos muestra nuestra historia, refleja los cambios económicos, políticos y sociales que transformaron al mundo en las últimas décadas. La llegada masiva de alimentos ultraprocesados que alteran nuestro metabolismo y nuestra microbiota, que les voy a explicar en este video. A lo largo de este viaje veremos cómo década tras década el mundo pasó de un escenario donde la obesidad era casi inexistente a un presente en el que más del 70% de adultos en países como el nuestro, México y Estados Unidos viven con sobrepeso u obesidad. Vamos a hacer un repaso histórico con estadísticas que nos demuestran cómo las decisiones políticas y económicas tienen un gran impacto en nuestros cuerpos. Y conocer esta historia es fundamental porque solo entendiendo el pasado podemos cambiar el futuro. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en una nueva etapa. Estados Unidos emergía como la gran potencia económica, mientras que en Latinoamérica, aún marcada por estructuras agrícolas y económicas dependientes, comenzaban un proceso desigual de modernización. Empecemos en el año de 1950. Well, the sun dips low and the neon glows. Tickets in hand, parking on fire. Silver screens flashing, some cowboy show. But darling, we ain't watching. En esta época, la obesidad en Estados Unidos era apenas de un 9 a un 13% de la población adulta. En Latinoamérica, las cifras eran todavía más bajas. Acá el verdadero problema de salud pública más bien era la desnutrición y la deficiencia de vitaminas. Pero no se trata solo de la comida, era todo un estilo de vida. En Estados Unidos las familias vivían un boom de vivienda. Gracias a los créditos accesibles era posible comprar casas en suburbios en expansión. Un solo salario masculino podía mantener a toda una familia con varios hijos, mientras la mujer permanecía en el hogar, con un rol más tradicional encargada de cocinar y de la crianza. El modelo de familia numerosa, comidas caseras y niños jugando en las calles era la estampa de la época. En América Latina la realidad era otra. La mayoría de las familias vivían aún en contextos rurales o semiurbanos, muchas veces con condiciones precarias, con viviendas modestas, sin servicios básicos. La mujer también, al igual que en Estados Unidos, solía estar fuera del mercado laboral formal, porque en muchos casos sí trabajaban y muy duro en el campo o en la economía informal, pero no eran reconocidas como trabajadoras. La alimentación se basaba en productos locales frescos, aunque las clases bajas sufrían carencias nutricionales significativas. En todo el mundo la actividad física era parte de la vida diaria cotidiana. Caminar a la escuela, trabajos en fábricas o en el campo, realizar labores domésticas sin electrodomésticos. Y algo importante, la comida ultraprocesada, tal y como la conocemos hoy, prácticamente no existía. Pasemos a los años 60. En los años 60 para Estados Unidos fue la época dorada de la prosperidad. La economía crecía a buen ritmo, los salarios eran estables y la clase media se expandía. El salario mínimo alcanzó su punto más alto en 1968, lo que permitía que un solo ingreso, generalmente el hombre, mantuviera a toda la familia. Las viviendas en suburbios se multiplicaban gracias a los créditos accesibles y programas federales, y tener una casa propia con jardín y automóvil se convirtió en el sueño americano. Las familias eran numerosas, en promedio 4 o más hijos por hogar, mientras la mujer permanecía en la casa encargada de la crianza y preparar las comidas caseras. Era la época de los baby boomers, donde la tasa de natalidad en Estados Unidos superaba los 22 nacimientos por cada 1000 habitantes. Pero esta aparente abundancia también sembraba nuevas dinámicas. Los suburbios dependían cada vez más del automóvil,
La televisión entraba con mucha fuerza a los hogares y aunque la obesidad se mantenía estable en torno al 13%, ya se empezaba a gestar el sedentarismo que marcaría el futuro. En Latinoamérica la historia fue distinta. Muchos países impulsaban la industrialización por sustitución de importaciones tratando de producir lo que antes compraban en el extranjero. Esto trajo cierto crecimiento urbano e industrial, pero acompañado de inflación y desigualdad persistente. Las familias también eran numerosas, con tasas de natalidad que en países como México superaban los 40 nacimientos por cada 1000 habitantes. La mujer seguía mayoritariamente fuera del mercado laboral formal y su papel central se sigue viendo en algunos casos también en la crianza y la cocina. La dieta en la región seguía basada en granos, en legumbres, productos frescos locales, aunque las carencias nutricionales seguían siendo presentes en los sectores más pobres. La obesidad aún no aparecía en los reportes oficiales como un problema de salud pública. El terreno para la transición aún no estaba del todo sembrado, pero los cambios que vendrían pronto lo modificarían todo. Llegamos a los años 70. Una década marcada por la inestabilidad. En 1973, la crisis del petróleo sacudió la economía mundial. Los precios de la energía se dispararon, la inflación se descontroló y el costo de la vida aumentó. En Estados Unidos, las familias vieron cómo su presupuesto se encogía y buscaron alternativas más baratas para llenar la mesa. Fue entonces cuando la industria alimentaria encontró su momento. Cereales azucarados para el desayuno, refrescos en botellas familiares, comidas listas enlatadas y congeladas, listas para abrir y comerlas. La estructura familiar también empezaba a transformarse. La tasa de natalidad descendió de más de 22 nacimientos por cada 1000 habitantes que tenían en 1960 a 15 en 1979. Las familias eran más pequeñas y por primera vez un solo salario masculino ya no alcanzaba para sostenerse. Millones de mujeres se incorporaron entonces al mercado laboral, muchas veces en empleos precarios, informales y con salario muchísimo más bajos que los hombres. No fue una elección libre, sino una respuesta a la economía. Aquí conviene aclarar que las mujeres siempre habían trabajado en el campo, en costura, en talleres o en los mismos comercios familiares o si no, en el hogar. Pero lo que cambió en esta época fue que el feminismo de la segunda ola levantó la voz para exigir derechos y reconocimientos, igualdad salarial, acceso a profesiones que antes se les estaba negadas, licencias de maternidad y protección laboral. El problema no era que ellas querían salirse del hogar, de la casa, sino por una necesidad económica que ya venían inclusive trabajando pero informalmente y su trabajo era invisible y era explotado. En paralelo, las cifras de salud ya empezaban a reflejar el impacto en estos cambios. La obesidad infantil en Estados Unidos pasó de un 5% en 1970 a más de un 10% a finales de esa década y la obesidad adulta aún rondaba el 15%. La tendencia ya era ascendente. En América Latina, la crisis del petróleo golpeó con más fuerza. El encarecimiento de las importaciones, el aumento de la deuda externa y la inflación de 2 o hasta 3 dígitos en países como Argentina, Brasil y Perú redujeron drásticamente el poder adquisitivo. Las familias presionadas por la economía comenzaron a sustituir alimentos frescos y tradicionales por opciones más baratas, harinas refinadas, aceites industrializados y azúcares. Para los latinos, la natalidad seguía alta. En países como México aún superaba los 35 nacimientos por cada 1000 habitantes, lo que significaba familias numerosas intentando sobrevivir con presupuestos que cada vez eran más ajustados. Muchas mujeres, aunque todavía mayoritariamente ligadas al hogar, se vieron empujadas a trabajos informales, trabajos precarios, marcando un cambio en la dinámica familiar porque ya no daba la economía con un solo salario. Así comenzó la llamada transición nutricional. Menos hambre y desnutrición, sí, pero a costa de dietas más pobres en nutrientes y más densas en calorías. Era el preludio de un problema que pronto dejaría de ser invisible. Y pasamos a los años 80.
una década turbulenta. En Latinoamérica se conoce como la década perdida. Las crisis de la deuda externa estallaron tras el alza de las tasas de interés en Estados Unidos y países como México, Argentina, Brasil y Perú enfrentaron hiperinflaciones de hasta 3 y 4 dígitos, creando recesiones prolongadas y un aumento drástico de la pobreza. Los ajustes estructurales impuestos por el Fondo Monetario Internacional significaron recortes en salud, educación y subsidios sociales, dejando a millones de familias desprotegidas. La vida cotidiana cambió. Los alimentos se encarecieron y los supermercados comenzaron a ganar terreno frente a los mercados tradicionales. Las grandes marcas internacionales se expandieron agresivamente en las ciudades, Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, mientras los snacks y refrescos se volvieron accesibles y omnipresentes. La obesidad aún era incipiente, pero en las zonas urbanas ya se notaba un crecimiento silencioso. Las familias latinoamericanas seguían siendo numerosas. En México la tasa de natalidad aún rondaba los 30 nacimientos por cada 1,000 habitantes a mediados de los 80, pero las condiciones de vida empeoraban. El rol de muchas mujeres de quedarse en casa se seguía perdiendo ante la necesidad de aumentar los ingresos familiares, aunque la mayoría seguía siendo informal, lo que redujo el tiempo para cocinar y aumentando el consumo de alimentos rápidos, ultraprocesados y baratos. En Estados Unidos el impacto fue distinto. Bajo el gobierno de Ronald Reagan, el neoliberalismo se convirtió en política oficial, desregulación de los mercados, reducción de impuestos para grandes corporaciones y subsidios masivos al maíz y la soya. Esto disparó la producción de insumos baratos para la industria alimentaria. El jarabe de maíz de alta fructosa invadió refrescos y productos procesados y la comida rápida se multiplicó en cada esquina. El modelo familiar también cambió, las mujeres entraban más al mercado laboral formal, los hogares tendían a ser más pequeños, la natalidad bajó a 16 por cada 1,000 habitantes en Estados Unidos hacia 1989 y con ambos padres trabajando, el consumo de comidas fuera de casa y ultraprocesadas se volvió en lo habitual. Las cifras de salud reflejaron este cambio. A finales de los 80, la obesidad en adultos en Estados Unidos ya alcanzaba casi el 20% y la obesidad infantil se había triplicado respecto a los años 70. El estilo de vida, que ya en los 50 parecía impensable, se consolidaba. Familias más sedentarias, más endeudadas y expuestas a la industria alimentaria global. Y ahora nos vamos a los 90. En esta época se marcó la consolidación de la globalización. En 1994 México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de un día para otro el mercado nacional se abrió de una avalancha de productos estadounidenses, cereales de caja, refrescos, botanas, todos los ultraprocesados y comida rápida. Entre 1988 y 1999, el consumo de refrescos en México creció en más de un 30% y a finales de la década, cerca del 60% en adultos mexicanos ya tenían sobrepeso y obesidad. En Brasil, Argentina y Chile, las cadenas internacionales de comida rápida se expandieron en los centros urbanos, convirtiéndose en símbolo de modernidad y de estatus. Sin embargo, las consecuencias fueron inmediatas. Hacia 1995, los estudios señalaban que aproximadamente el 50% de los hombres y 48% de las mujeres en Brasil y Argentina ya tenían exceso de peso. Las dinámicas familiares también estaban cambiando. La natalidad descendía en toda la región. En México pasó de 40 nacimientos por cada 1,000 habitantes en 1970 a menos de 25 en 1995. Las familias eran más pequeñas y las mujeres se incorporan cada vez más al mercado laboral, y tanto formal como informal. Esto reducía el tiempo disponible para cocinar en casa y aumentaba la dependencia de comidas rápidas, ultraprocesadas, industrializadas y baratas. La vivienda urbana se centralizó con migraciones masivas del campo hacia la ciudad, lo que facilitó el acceso a supermercados y cadenas de comida rápida, pero alejó a muchas familias de la producción local y rural de los alimentos. En Estados Unidos el panorama no era distinto. La obesidad en adultos alcanzó el 23% en 1990 y siguió en aumento durante la década. Los suburbios alejados de la ciudad convertían a las personas dependientes del automóvil, consolidaron el sedentarismo.
largas horas en auto para ir al trabajo, menos espacios peatonales y reducción de la actividad física en las escuelas. La publicidad alimentaria era omnipresente, televisión, cine, carteles en las carreteras. Además, la vivienda suburbana y el modelo de familia de 2 trabajadores crearon un estilo de vida en el que la comida rápida se volvió la norma. Así, en los años 90 fue la década en la que la obesidad dejó de ser marginal y se transformó en un problema masivo de salud pública, básicamente en todo el continente. La globalización había cambiado no solo lo que se comía, sino también cómo se vivía. Y llegamos al 2000. El inicio del nuevo milenio trajo un giro radical en la narrativa nutricional. En Latinoamérica, la desnutrición, que había sido el gran problema de la región durante décadas, comenzó a retroceder, pero en su lugar apareció un problema silencioso, que era el sobrepeso. En México las cifras fueron alarmantes. Para el 2006 el 62% de la población adulta ya tenía sobrepeso y obesidad, lo que colocó al país entre los primeros del mundo en prevalencia. En Chile la obesidad adulta se duplicó entre 1987 y 2003, pasando de un 7 a un 15%, y las curvas siguieron creciendo en años posteriores. Las familias ya no eran tan numerosas como en décadas anteriores. La natalidad en la región había caído en picada. En México, por ejemplo, menos de 20 nacimientos por cada 1000 habitantes en 2005. Más mujeres formaban parte del mercado laboral. La vivienda urbana más densa y más cara también significaba menos espacios verdes y menos actividad física para los niños y adultos. En Estados Unidos la epidemia estaba completamente desbordada. En el año 2000, un tercio de la población adulta ya era obesa y para el 2008 esta cifra ya había alcanzado el 36%. La obesidad infantil seguía aumentando y las enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial se disparaban en paralelo. El 2008 trajo consigo la crisis financiera global, uno de los golpes económicos más duros desde la Gran Depresión. El desempleo masivo, la pérdida de viviendas por ejecuciones hipotecarias y la caída de salario afectaron a millones de familias estadounidenses. En este contexto, comer saludable se volvió un lujo. Lo barato, lo rápido, lo más calórico, lo ultraprocesado se convirtieron en las opciones más accesibles. En América Latina también la crisis dejó su huella. Menor inversión en salud pública, más precarización laboral y un aumento en el precio de los alimentos frescos frente a la estabilidad relativa de los ultraprocesados importados. Así los 2000 fueron la década en la que el hambre retrocedió, pero a costa de un crecimiento imparable de la obesidad. La región pasó de desnutrición a malnutrición por exceso. Y para la década del 2010 se confirmó lo que ya era evidente: la obesidad se había convertido en una pandemia silenciosa. La Organización Mundial de Salud por fin advirtió que desde 1975 la prevalencia mundial de obesidad se había triplicado, convirtiéndose en uno de los principales desafíos de salud del siglo XXI. En Estados Unidos, los datos del CDC fueron contundentes. Entre 2017 y 2018, el 42.4% de los adultos eran obesos y más del 9% presentaba obesidad severa, con un índice de masa superior a 40. Era la primera vez en la historia que casi la mitad de la población adulta vivía con obesidad, reflejo de un estilo de vida cada vez más sedentario y de una dieta dominada por alimentos ultraprocesados y comida rápida. En América Latina las cifras eran igualmente alarmantes. En México un 75% de los adultos vivía con sobrepeso u obesidad. En Chile para el 2016 el 74% de los adultos tenía exceso de peso. En Costa Rica en el 2020 más del 60% ya tenía sobrepeso u obesidad. Un 36% ya tenía obesidad. Según UNICEF, en la región 1 de cada 3 adolescentes presenta exceso de peso, un fenómeno nunca antes visto y que apunta a un futuro con más enfermedades metabólicas en edades tempranas. Los cambios sociales de esta década también moldearon la curva de peso. La digitalización de la vida redujo aún más la actividad física, más horas frente a pantallas, más teletrabajo y menos juego al aire libre en el caso de los niños. Las ciudades crecieron en densidad, pero no en espacios públicos para hacer ejercicio o recreación. En muchas capitales latinoamericanas
los barrios populares carecían de parques seguros, obligando a las familias a permanecer en casa. La estructura familiar también se transformó, las tasas de natalidad cayeron a niveles históricos. En México ya vamos por menos de 18 nacimientos por cada 1,000 habitantes en 2015, mientras que más mujeres se incorporaban a jornadas laborales largas y precarias, lo que consolidó la dependencia de la comida rápida, el delivery, los ultraprocesados. Así, ya para la década del 2010 fue el momento en que la obesidad dejó de ser un problema sanitario más y se consolidó como el reflejo global de la forma en la que vivimos, trabajamos y comemos. La pandemia no era visible como un virus, pero estaba transformando silenciosamente los cuerpos de millones de personas en todo el mundo. El 2020. Flaquito Gil en el beat, La década del 2020 comenzó con un golpe inesperado para todos, la pandemia del COVID-19. Esta pandemia fue un punto de quiebre que mostró al mundo la vulnerabilidad acumulada durante décadas. La obesidad se reveló como uno de los principales factores de riesgo de hospitalización y muerte por coronavirus. De pronto, millones de personas se enteraron que el exceso de peso no es solamente un tema estético, sino que era una amenaza real para la supervivencia. Los confinamientos forzaron a las personas a permanecer en casa, la actividad física se desplomó, las escuelas cerraron y los niños pasaron meses enteros frente a las pantallas. El estrés económico, el miedo, la incertidumbre, todo se combinó con la facilidad del delivery, pizzas, hamburguesas, refrescos a solo un clic de distancia. El consumo de ultraprocesados alcanzó cifras récord. En paralelo llegó otra crisis, la inflación global posterior a 2020. Frutas, verduras y proteínas frescas se encarecieron, mientras los productos ultraprocesados siguieron siendo más accesibles y sostenidos por subsidios agrícolas y cadenas de distribución masiva. Para muchas familias, alimentarse de forma saludable se volvió un lujo. Hoy, en 2025, hablamos de una pandemia de obesidad. Más del 70% de los adultos en Estados Unidos y México viven con obesidad o sobrepeso. En Costa Rica ya estamos llegando también a ese 70%. El costo económico es devastador. Solo en Chile, Ecuador y México, la obesidad y el sobrepeso consumen cerca del 3% del Producto Interno Bruto en atención médica y pérdida de productividad. La vida cotidiana también se transformó. El teletrabajo, la digitalización hicieron más fácil trabajar desde casa, pero también más difícil moverse. Las viviendas se encogieron en las ciudades y muchas familias viven hoy en departamentos pequeños sin espacio para la actividad física. Las tasas de natalidad han seguido cayendo, lo que refleja sociedades más envejecidas y con mayor carga de enfermedades crónicas. En este escenario, la obesidad deja de ser una condición individual y se consolida como un síntoma colectivo de un mundo enfermo, un mundo que prioriza la conveniencia, la velocidad y la rentabilidad sobre la salud. Analizar la historia deja una conclusión clara. La obesidad no apareció de la nada, ni de un día para otro, ni es un simple problema de disciplina personal. Fue moldeada por décadas de políticas económicas, crisis, desigualdades y por una industria alimentaria diseñada para maximizar las ganancias a costa de nuestra salud. En 1955, el mundo no estaba hecho para engordar. En el 2025 sí que lo está. La vivienda, la familia, el trabajo, la comida, todo fue cambiando en un mismo sentido, hasta empujarnos hacia un sistema totalmente obesogénico. Mientras no entendamos esa historia, seguiremos culpando al individuo, pero no es tan simple, hay razones mucho más profundas. Existe un sistema económico que enfermó a millones de personas. El pasado nos enseña algo urgente. La comida que producimos en nuestras tierras no es la que nos enferma, sino la que nos mantiene vivos desde muchísimas generaciones. Lo que realmente nos engorda y daña nuestra salud son los ultraprocesados que invadieron nuestras mesas en las últimas décadas. Si le gustó el contenido, no olvide seguirme, porque para mi próximo video vamos a descubrir todo lo que hay detrás de los ultraprocesados, cómo reconocerlos, cómo nos engañan muchas veces con etiquetas de light o fitness y qué podemos hacer para evitarlos si queremos cuidar nuestra salud y la de nuestra familia.